siendo un hombre agradecido con la gente y su cariño, que regreso hasta mi hogar, dominando la ciudad desde la teja. Veo sus luces que reflejan su forma tan singular. El puente, el frigorífico, la curva, el estadio y una turba en su pasión celeste y blanca. Cada calle un país es diferente, las historias de su gente con su forma de vivir. Yo miraba en el Holanda desde afuera las orquestas y con ellas me moría por cantar. Aún conservo los consejos que me diera mi padre, que de una estrella me motiva a progresar. Mi barrio tiene toda su grandeza, que inspira su fortaleza, hasta el río me lo besa. Se merece un respeto diferente, porque lo han querido siempre, de lo malo señalar. Del cerro soy, nunca me fui, este es mi barrio y será así. Yo no reniego que nací en Cayolanda y sigo aquí. Hoy que tengo la conciencia más sensible de tus cosas más queribles, yo te aprecio de verdad. Fui pasando por el frente de mi escuela, la misma que ayer me diera educación y dignidad. Me quedo con la historia de su gente, el que no es de aquí no entiende lo que siento y lo que digo. Porque de arriba se ve más hermoso, tan humilde, tan glorioso es mi barrio de verdad. Del cerro soy, nunca me fui, este es mi barrio y será así. Yo no reniego que nací en Cayolanda y sigo aquí. ¿Qué grito que dice? ¿Estás gozando? Y a este grito me aferro, cerro, cerro. No soy de un barrio fifi, yo soy humilde, yo vivo aquí. Y a este grito me aferro, cerro, cerro. Un cantante de corte popular, donde yo lo joyas no puede pregonar. Bueno, regresamos nuevamente, esta vez con el invitado. Con el invitado. Muy que ya bien. vino puntualmente. Exacto. Muy bien. Estamos con Fernando Couso Ligieri, quien nos va a hablar de el aporte a la cultura que ha hecho la familia y toda la investigación que han realizado. A la República Independiente del Cerro. Exacto. Ahí va. Así que nos vas a contar primero, bueno, sí, todo lo que vos quieras. Bueno, bienvenido antes que nada, Bueno. por acompañarnos en esta jornada. Y bueno, y arrancamos, contar un poco la historia de tu familia acá en el Cerro. Bueno, buenas noches. Mirá, la idea viene un poco porque se desocupó una de las casas que son de mi madre allí en Viacaba y Bogotá, y esa casa era la vieja casa paterna de mi madre, y bueno, en esa casa vinieron a vivir los abuelos en 1922 cuando se casaron, tuvieron su almacén con expendio de bebidas y después fundan la bodega. Allí nació mi madre, nacieron mis tíos y llegamos a nacer mi hermano y yo. Yo me fijé en una foto que hay, es como una casa en una esquina, un estilo muy colonial. Exacto. Esa casa tiene 140 años aproximadamente. Es una de las primeras casas de acá del Cerro. Es de las primeras, sí. Era todo un padrón que iba desde la vieja cancha de pelota vasca, donde después fue la bodega, hasta la casa nueva, digamos, que se construye en 1952, donde hoy funciona una clínica para chicos con discapacidad. Esa fue la segunda casa de los abuelos. Y nuestra segunda casa también, porque nuestra vida fue en la casa de los abuelos y en un clan familiar muy grande, digo, O sea que tú vivías ahí con tus abuelos, tus padres, claro, hermanos. Claro, vivíamos en casas separadas, pero la casa de los abuelos era la que concentraba siempre a la familia, Claro. ¿verdad? Y nosotros prácticamente todos los días estábamos ahí, digo, ¿no? Esta casa, como les digo, se desocupó
Y es una casa que está un poco deteriorada por el tiempo y bueno, por un tema de inquilinos también, que esos son temas viejos, y no sabemos qué vamos a hacer con ella. Entonces, hasta decidir bien qué se hace, si se recicla, se vende o qué, se me ocurrió hacer una pequeña muestra familiar, porque digo, siempre me gustó la genealogía, la historia, y bueno, somos muy serrenses, por alguna de las ramas familiares, soy la cuarta generación en el cerro. La vida de mi vieja y mi vida ha transcurrido en esa manzana, ¿no? O sea, mamá tiene 95 años, yo tengo 69, aunque no los represento, pero los tengo, y la vida ha sido esa manzana, ¿no? Claro. Entonces, en esta casa, ya les digo, hicimos algunos arreglos mínimos de la parte de adelante, la fachada está bastante bien, y bueno, con otro amigo que también es serrense, no del casco, sino más bien del oeste, que ya hemos trabajado en otras muestras para los 185 años de la fundación del cerro. Hicimos una muestra en la vieja casona del Liceo 11, liceo al cual fui, y después para el Día del Patrimonio también hemos hecho en la iglesia, en la Virgen de la Ayuda, y bueno, siempre estamos tratando de movernos en toda la parte cultural del cerro, digo, ¿no? Y bueno, ahí van a encontrar en el hall de la casa un plano de la vieja construcción y fotocopias de los títulos de la casa. Después hay unos paneles que tienen que ver con el comercio en el cerro, con la bodega y algo de la vieja cervecería que estaba frente a la casa. O sea, esa esquina es muy emblemática, ¿no? Yo le estoy hablando de muchos años atrás, ustedes son muy jóvenes. Frente a la casa estaba la cervecería, que después es la obra del cura Martín, y ahora es el actual liceo de la parroquia. Claro, la parroquia. Después estaba la iglesia, que primero fue Nuestra Señora del Rosario, después la Virgen de Aránzazu, y ahora es la Virgen de la Ayuda. Enfrente la vieja Plaza de los Sapos. Para nosotros era la Plaza de los Sapos, que era la Plaza Fraga, que después se transforma en la Plaza del Inmigrante. Frente a la plaza estaba el viejo Cine Edén, uno de los primeros cines mudos que tuvo el cerro. Mira. ¿En qué lugar estaba el cine? Es mismo frente a la plaza por Vía Cava. Ahora son... Castro. No, eso es más abajo. Está. Esto es Vía Cava entre Portugal y Bogotá. Está. Frente a la plaza, ahora hay garajes. Está. Ahí estaba. Porque buscaba algo grande. No. El edificio hubo que tirarlo abajo porque bomberos no lo habilitaba. Eso lo compra mi abuelo cuando se vende, y lo tiene que tirar abajo porque no se podía habilitar porque era madera y chapa. Claro. Y además todo el fondo del cine era cáscaras de maní. Cáscara de maní. Claro, los espectadores comían y echaban para... Entonces era algo que podía encender. Lo único que había de material era la torre donde se proyectaban las películas mudas. Ahí una tía abuela mía venía a tocar el piano para acompañar a las películas mudas. Se hacía teatro también y había bailes. Era un centro cultural, digo. Claro. Muchos vecinos tenían sus propios grupos de teatro y representaban obras de Florencio Sánchez, Barranca Abajo, Miguel Doctor, y uno encuentra en los programas que hemos conseguido para tener allí en la muestra, gente que conocemos del barrio y gente que se hizo después más conocida en la televisión, como Mecha Bustos, Somaruga, la poetisa que tiene el nombre de la nueva plaza, Céspedes, allá en Egipto, Débora Céspedes, son parte del elenco de estas obras. Y bueno, después, digamos, la vieja cancha de pelota donde se funda la bodega. Claro. Entonces, ahí ya les digo, el hall es eso. Después la primera sala tiene todo lo que tiene que ver con la villa, los aniversarios de la villa. Hay material de la Comisión de Fomento y algo de la plaza, algo del Edén. Después hay algo sobre la religiosidad en el barrio. Mis padres, mis tíos se casaron en la iglesia, en la Virgen de la Ayuda,
o en alguna de las otras patronas, se casaron por civil también en el Cerro, donde había un juzgado en la calle Chile, y ahí fuimos bautizados. Sí, mis padres se casaron ahí también. Bautizados nosotros, ¿no? En ese Y después hay 2 paneles que tienen que ver con los saladeros, los frigoríficos y algunas otras industrias del Cerro, que fueron lo que le dio vida al Cerro en su momento. Y después, como no podía ser menos, hay uno para Rampla, porque el abuelo fue presidente en 2 periodos, en el 30-31 y en el 61-62, y el salón de actos lleva el nombre de él. Mira. Y es una consigna de que la familia tiene que ser hincha de Rampla sí o sí, digo. Es que el Cerro es Cerro y Rampla. Exacto. Los nuevos niños que nacieron hace 1 año y medio y 1 año y poco, a los pocos días de haber nacido, ya eran socios. Ya tenían la camiseta. La camiseta. Yo le estaba comprando, para el que vive en Buenos Aires, mi sobrino le estaba comprando un peluche, un perro con una camiseta de Rampla. Y una señora me dice, ¿por qué lo condiciona desde el vamos a vivir? Es la tradición, eso no se cuestiona. Exacto. El niño después podrá elegir ser simpatizante de otro. Claro. Pero de Rampla tiene que ser, totalmente. Y tan es así que, mira, uno de mis primos que viaja bastante, viaja con la camiseta de Rampla y se saca fotos en cualquier parte del mundo con la camiseta de Rampla. Como dice mi madre, Rampla es un sentimiento, digo, para nosotros, ¿no? Está más allá de lo deportivo, claro. Que en lo deportivo nos va mal, nos va bien, sufrimos, lloramos. Se tendría que unir con Cerro para sacar el cuadro del Cerro. Tienen a Natalia Oreiro también. Tenemos a Natalia Oreiro, pero tuvimos a Espalter. También. Tuvieron una serie de televisión. Claro, también. Tuta de Castro, el padre de la señora. Por eso. Sí. Y además lo que tiene Rampla es que tiene mucha hinchada fuera del Cerro. Claro. Rampla no nace en el Cerro, ¿no? Nace en el puerto, en las bóvedas de allá. Después se traslada al Cerro, ¿no? O sea, por eso los vecinos nos cuestionan como que no somos del Cerro, no somos originales del Cerro, ¿no? Pero bueno, y en la otra pieza está la familia, ¿no? O sea, hay un panel que tiene que ver con lo que es todo el aporte inmigratorio en su momento, las distintas razas que llegaron y de distintos orígenes. Después hay una para cada rama de la familia, una para los Lingeri, una para los Couso, que es mi apellido. Mi padre no era del Cerro, viene al Cerro cuando se novia con mi madre y después, bueno, se casan y después mi padre pasa a trabajar en la quinta que tuvimos en el Rincón del Cerro, donde se plantaba parte de la vid que después se industrializaba en la bodega y manzanas fundamentalmente que se vendían al mercado, ¿no? Claro. Y después hay paneles que tienen que ver con los segundos apellidos, los Caimi, que era el segundo apellido, el apellido de mi abuela, y el segundo era Burghi. Todos italianos. Todo esa parte, todo italiano, menos los Couso. Los Couso son gallegos. Ah, mira. Los Couso somos gallegos. Mi abuelo Francisco y mi abuela Josefa, primero vino el abuelo, después vino la abuela y después viajan mi padre y mi tía. Mi papá tenía 8 años cuando viajó y la tía 10. ¿Viajaron solitos? Sí. Ay, por favor, qué arriesgado. Y no solo viajaron solitos, entre que los mandaron buscar y llegaron, pasó más de 1 año. Cuando llegan tienen un hermanito. Ay, me muero. Claro, sí. Entonces uno ahora puede entender muchas cosas que en su momento no las entendíamos, ¿no? A veces la forma de ser, el carácter, ¿no? La tosudez de los gallegos. Somos tosudos. Y bueno, y ahí se novia con mi madre y bueno, se casan y bueno, después nos tienen a nosotros. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 3. 3 hermanos. Mi hermano mayor, Álvaro, que está radicado en la Argentina, está casado con una porteña, y tengo una sobrina que también se casó con un porteño. No es porteño, no, es Necochea, de Necochea. Él también, él es argentino. Cuando viene acá juega con mis sobrinos al fútbol y estuvo becado en Lyon, en Francia, con mi sobrina y jugaba al fútbol con la camiseta de Rampla. ¡Ay, me muero! Un sentimiento, realmente.
realmente. Y bueno, entonces les contaba, bueno, después hay un árbol genealógico inmenso que hicimos allá por el 2016 creo que fue, 2006, donde reunimos a toda la descendencia de estos 5 hijos que tuvo el italiano, que viene primero, el Giovanni viene primero a la Argentina, a Entre Ríos, y ahí se casa con mi bisabuela y tienen 5 hijos, y mi abuelo es el menor de ellos. Después, siendo mi abuelo muy chiquito, tenía 6 meses, fallece la mamá, y el italiano con 5 hijos chicos necesita la ayuda de la familia de mi bisabuela, que eran todas mujeres, las Goñi, y al abuelo prácticamente lo cría una tía. Después ellos cruzan a Paysandú y después vienen para el cerro, ¿no? Claro. Y ahí se radican acá. Por el otro lado, los Burgui, por ejemplo, mi bisabuela nació acá. Mi bisabuela, mi abuela, mi madre, yo soy la 4ª. Y ya tenemos 5ª y 6ª generación, que han pasado por la misma escuela, que han pasado por el mismo liceo. Es como una familia patricia del cerro. Es una familia patricia del cerro. Además, digo, bueno, mi madre es maestra, profesora de idioma español, poetisa. Entonces, digo, también tiene una trayectoria en las escuelas, trabajó fundamentalmente en las escuelas del cerro, y es una apasionada de la docencia. Siempre dice que si volviera a nacer volvería a ser maestra. Mamá, con la jubilación que tiene de docente. Pensalo mejor. Pero es vocacional, ¿no? Sí, es claro, hay profesiones que son vocacionales. Y muchas tardes cuando salíamos a caminar con ella, porque ella ahora pasó a estar a media cuadra de casa. Yo el año pasado hice una CB y entonces se complicó la historia, y entonces mamá pasó a estar en esta residencial, que es una casa de familia que conocemos de toda la vida, y ellos nos conocen a nosotros, y bueno, ahora está allí, pero bueno, la veo cuando puedo, con este tema de la pandemia, claro. Ahora está un poco complicado, está complicado, pero sí. Bueno, una vez por semana la vemos y hablamos todos los días, claro. Y sigue enamorada de este cerro, y ella siempre dijo que de acá la iban a sacar el día que se muriera, ¿no? Seguramente. Exacto, que no piensa, digo, en otro lado, ¿no? O sea, como... Sí, es un lugar del mundo. Además, digo, yo les contaba, salimos a caminar, y maestra, profesora, Beba, le di, porque le dicen Beba además, ¿no? Entonces, mamá Beba con 95 años, pero bueno, pero es maestra de varias generaciones. Sí, claro, obvio. Mirá, tiene un alumno que vive en Miami, que lo tuvo en un quinto de varones, no existía la coeducación, estando embarazada de mi persona, para que te ubiques en el tiempo. Ese alumno la llama para sus cumpleaños, para el Día del Maestro, para el Día de la Poesía, para el Día de la Primavera, se preocupa por su salud. Es increíble. Es el típico alumno que se enamora de la maestra, ¿no? Sí. y gente del cerro, además, claro, de toda la vida. Claro. Y mi vieja siempre dice, bueno, si logré que uno tenga ese recuerdo de mí, tiene más de uno. Pero bueno, claro. Valió la pena la docencia, ¿no? Y yo creo que sí. Digo, ¿no? Es una de las cosas más lindas de la docencia. Sí, la satisfacción de... Fernando, ¿qué tiene el cerro que tiene eso del arraigo? Yo no soy del cerro. Claro, porque yo estuve pululando viví por varios lugares, entonces no tengo ese arraigo. Mirá, ¿no? la otra vez fui a una charla que daba una antropóloga acá en Rampla, y ella decía que ella había conocía todos los barrios del cerro, y que ninguno tenía esa identificación de la gente con el barrio como el cerro. ¿Ves? Eso yo lo noto también. Quizás somos muy nostálgicos, ¿no? Digo, las generaciones más veteranas, ¿no? Añoramos un cerro que ya no es. Digo, la época nuestra en que estudiábamos era un barrio que nos autoabastecíamos. Decíamos, vamos a Montevideo, éramos un mundo aparte. Vamos a Montevideo. Eso se llamaba la Villa del Cerro. Claro. Y muchas veces, cortábamos el pantanoso, y no entra nadie. Y no entra nadie.
¿Cuántas veces el ómnibus? Yo hice plan piloto, hacía 5 años en el cerro, y sexto tenías que salir. Éramos los conejillos de India de un nuevo plan que se implantó. Y el sexto lo hicimos en el Zorrilla. Entonces llenábamos el 17, lo llenábamos la gente del cerro. Claro. ¿Cuántas veces nos bajaban en la Plaza Lafón y teníamos que venir caminando, cruzar el pantanoso entre las barricadas, Claro. los árboles? Claro. Nunca tuvimos un problema, nos conocíamos, muchos padres nuestros estaban ahí, digo, no los míos porque no pertenecían a los frigoríficos, pero sí, digo, Claro, sí, por la sí. parte comercial. Además la solidaridad, digo, eso es. Ah, sí, eso Eso es. sí. Y digo, yo tengo compañeros de liceo que me sigo viendo, me sigo llamando. Ahora la muestra vinieron cantidad de compañeros de liceo, digo, ¿no? Es esa cosa de. Sí, El domingo cuando vayas a votar te los vas a encontrar. sí, claro. Claro, Hay eso gente, es lo más Nadie lindo. cambia los hay patrones. gente que no cambió la credencial para ese día. Sí, encontrarse. Claro, encontrarse. Es que yo adoro eso también. Yo ahora sé que me voy a encontrar con muchos de los que no me veo, porque en realidad también tengo un grupo del año 88 que terminamos el liceo, que tenemos un grupo. Claro. Sí, somos todos vecinos. Y eso también nos diferencia, porque pues, con los compañeros de escuela, con los compañeros de liceo, con los compañeros de facultad. Ahora el sábado vienen 4 compañeros míos de facultad, digo, a ver la muestra, a almorzar en casa, digo, nos reencontramos cada tanto y a compartir las cosas. Digo, pues yo los traigo, les hago conocer otro cerro, Claro. no el de la propaganda, Ah, no sí, el de sí, la sí. crónica roja. Y nos duele mucho cuando solo somos noticia Y me imagino. por la crónica roja, ¿no? Digo, Me imagino. pasan cosas, sí pasan, pero pasan como en todos En los todos barrios. lados. Mira, yo trabajé un año acá en el 2017 en la planta de clasificación, Ah, mirá. que está ahí en la puerta de lo que es La Paloma. Sí. Nunca tuve un problema, jamás. ¿Viste? Tuve problemas una vez en la esquina de mi casa, en plena Guada, en la parada del ómnibus. Pero nunca tuve ningún problema. Digo, no es un lugar donde Pero hasta, yo al menos lo siento. Yo sé que está estigmatizado. hasta canchas de pero- golf tenemos. acá. Hasta canchas de golf hay. El campo de Todo golf hay. nuestro, en determinado momento, estaba considerado uno de los mejores de Sudamérica. Entrar ahí es Increíble. entrar a otro mundo. El Bar Ferreira, Sí. el monumento a los Sí, sí, detenidos sí, sí. desaparecidos, Sí, que era es, lo que hablábamos hoy, que tenemos es que- para mí algo Sí, es digo, hermoso. te traslada, Sí. te impacta, digo, ¿no? La vista desde el cerro. Sí, sí. Que el viejo concesionario del Parador decía, ponemos Montevideo a sus pies, y era cierto. Sí. Estuvo la sí. chicholina ahí en el... Yo escuché, El Parador del Cerro. yo escuché a Manuel Serrat, el Opa. Parador del Cerro. Ah, mira. Ah. Porque aparte el Parador del Cerro en una época era muy famoso por Claro, los bailes. Claro. Claro, seguro. Muy bien. Pero traía, 15. bueno, estábamos hablando de mis hermanos, te decía que tengo un hermano mayor radicado en la Argentina, Álvaro, y María de las Mercedes, que nos llevamos 7 años, con ella, yo de diferencia, Álvaro 9, a ella le festejaron mis padres sus 15 en el Parador del Cerro. Claro. Preciosa Aparte, reunión. qué lugar más romántico. Salís, ahí te Exacto, Ah, es exacto. hermoso. Se hacían las fiestas del 31 también. Claro. y, Yo fui a un cumpleaños de 15 años, ¿me acuerdas? ¿Sí? las despedidas de solteras de mis tías, por ejemplo, ¿no? Todas de sombrero, ¿no? Eso también está en la muestra, digo, ¿no? ¿Cuál, Hay- cuál- hay- cuál es la calle principal del cerro? Yo, para que no conozco. En su momento fue Sí, Grecia. Grecia. Grecia era la principal, donde se concentraba todo Entonces se el concentraba comercio, todo ahí. donde caminaban por un lado los hombres y por el Con otro lo- lado las mujeres en sentido contrario, Claro. y ahí se flechaban Se hacían ojitos. y se casaban entre las familias del cerro, digo, era muy frecuente, por eso digo, nos conocemos y hay un entramado social muy grande, digo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Vas caminando y acá, ¿te acuerdas quién vivía acá? Y acá era de lo de... Todavía ahora que se ha cambiado mucho, vas caminando y vas saludando gente. Yo tomo el ómnibus y siempre me encuentro con alguien conocido. Claro. Además, como Claro. tengo dificultad para hablar. Enseguida encuentra charla. Exacto. Bueno, y entonces, bueno, un poco eso, la muestra, los paneles, el árbol genealógico, después hay una parte de sociales de la familia, donde hay casamientos, cumpleaños, nacimientos, todo eso, libros de la época en que estudiaban mis mayores y de mi hermano y míos, los carnets, Qué bueno. después hay
ropa, camisón de abuela, Ay, el me muero. casamiento, el traje de novia de mi tía Mabel. Yo tenía 3 años ahí. Hay loza, hay una sombrilla de mi abuela hermosísima, la jarra y la palangana de Ay, loza. sí, de loza. Bueno, todo eso está ahí. Y en la otra habitación son las viviendas del cerro y tenemos cocina, recetas de cocina de la familia, Ah, mira. de puño y letra. Ay, qué Mira lindo. qué bien. ¿Todavía se hacen esas recetas? Sí. ¿Alguien sigue la tradición Sí. en la cocina? Hay recetas que son de familia que pasan. Sí. Y generalmente todos somos buenos cocineros. Ah, mirá, sacaron buena mano para la cocina. Y se deja comer, dijeron. No, sí. ¿Cuál es el plato que se repite de la familia? El clásico plato de la familia. Mira, mi abuela hacía un pollo que lo hacemos nosotros muy rico, que lo pasaba por harina y después lo doraba, lo sellaba y después lo ponía en una cacerola con vino blanco, caldo y aceitunas a fuego lento. Entonces se hace una cremita con la harina del pollo y queda... ¿Se puede ir ahí a copiar la receta? Se puede copiar la receta. Vamos a copiar la receta. Y después los clásicos, ¿viste? Los 24 eran infaltables. De entrada los tomates rellenos de la abuela. La abuela fue una cocinera exquisita. Mirá. Sí. Ella vivió para la cocina y para agasajar y para atender a la gente. Bueno, tanto es así que cuando hacen la casa nueva en el 52, pegado, hacen un apartamento de huéspedes. O sea, en la casa de mis abuelos siempre había gente sí. de visita. Teníamos unos tíos abuelos que venían de Buenos Aires, un burgui, y que pasaban meses. El tío había nacido acá, había nacido en donde es Castro. Esa era la vieja casa de los burgui. ¿Ah? Uno de ellos es el principal, digamos, poeta que tenemos en el barrio, Juan Burgui, que tiene una cantidad de libros editados y todos tienen que ver con la temática del cerro, con la flora, la fauna, y se cantaba el zorzal en la escuela de él, y ahí un poco la beta romántica quizás que muchos intentamos cultivar, ¿no? Y mi vieja la ha puesto en práctica, digo, en sus 3 libros de poesía y en un tríptico que repartimos en las escuelas que ella trabajó, fue lo último, toda poesía del cerro. Fue muy linda la experiencia porque después nos invitaron porque yo soy el secretario, ¿no? Ahora ya no, pero bueno. Pero honorariamente sí. Sí, nos invitaron a las escuelas a que fuera a dar una charla y fuimos a la 30, donde ella fue alumna, donde yo fui alumno, y ella después ejerció, bueno, sus nietos, sus bisnietos, bueno. Y cuando entramos, digo, mamá, darás una charla para los sextos, los quintos, qué sé yo. Nos hacen pasar un patio, 6 clases. Cuartos, quintos y sextos, las clases grandes, ¿no? Mirá. Y 2 sillitas ahí al frente. Nos sentamos, ella se sentó. Te estoy hablando, tenía ahí unos 88 años, una cosa así. Y empezó a hablar de cuando ella era niña, que había empezado. Ella en realidad empezó con una maestra que enseñaba particular en el cerro, porque no existía la escuela pública todavía, ¿tá? Mamá nació en el 25. Entonces, ella fue la última alumna de García de Zúñiga, que era una maestra que enseñaba a sumar, las letras, ¿no? Era como era la alfabetización de antes, Claro, que era prácticamente claro, un cuerpo a cuerpo. Por Era esa maestra pasó la abuela, pasaron mis tías abuelas, bisabuelas, que son. Era Claro. como la institución de la docencia en el cerro. Claro. Y mamá fue la última, digamos, hizo, no sé si jardinera o una cosa así, algo y después pasó ya a la escuela pública de la 30, ¿no? Y bueno, y en esa charla ella les cuenta todo eso y los chicos se enganchan y le preguntan dónde eran las puertas, por dónde se entraba, dónde eran los recreos, a qué jugaban. 6 clases en un silencio escuchándola, y de repente se dice la poesía más larga del tríptico, ¿no? Y de repente vino 2 maestras llorando. Ay, me muero, emocionado. Y yo dije, no voy a decir la palabra, pero que esta mujer a los 88 años tenga Ese poder. 6 clases en silencio total y llegue a puchereando a las maestras. conmover a las lágrimas a las maestras,
Ya el hijo bobo hablando de la madre, ¿no? Pero bueno, es así. No, claro que sí, se lo debe merecer, obviamente. Claro, una ya con admiración, eso, tenés sí. admiración, es muy linda. Sí. Fue, digo, es Claro, hasta claro. el día de hoy, ¿no? Sí. Qué lindo. Yo además siempre viví con ella, entonces es este vínculo muy, muy fuerte. Claro, claro que sí, claro que sí. O sea que, y ahora, las generaciones más chicas, ¿qué edades tienen? Mira, bueno, ya te digo, yo tengo que pensar, 4 sobrinos nietos, ¿está? Tengo 2 grandes, uno que tiene 17, que está haciendo quinto en el 61, después otro que tiene 13, que está haciendo primero acá en el 11, y después la nena que vino ahora, que tiene 1 año y medio. Es la regalona. Pero me imagino. Sí, la mimosa. Va a casa, mi vieja toca el piano, y entonces hay un piano en casa años. Entonces va directamente a la sala donde está el piano, ¿no? Entonces, digo, apenas llega con su estatura a tocar con un dedito, ¿no? Entonces yo la miro y le hago así, entonces toca. Después la siento en el piano y es a 2 manos el concierto. Sonar, el concierto, ¿no? Cierto. Y eso también, digo, ¿no? O sea, mi vieja tenía eso, de repente estaba lavando los platos, dejaba de lavar los platos, se lavaba las manos y iba a tocar el piano, ¿no? Dice que era algo como que tenía que hacerlo sí o sí, ¿no? Mirá. No podía, esos momentos, ¿viste? Sí, Y sin partitura, ¿eh? Mirá. Y fue de las maestras que llevó a las escuelas el tango, por ejemplo, para cantar y bailar en las fiestas de fin de curso y esas cosas. Sí, fue muy pionera en muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Muy de saber adaptarse a los momentos y acompañarnos a sus hijos, que revolucionamos el mundo, entre comillas, ¿no? Cuando las otras generaciones se ponían, ella como que siempre tuvo, digamos, una actitud muy amplia. Claro, mucha apertura. Podía no compartir de repente totalmente las ideas o las posturas, pero siempre primaba el amor y los hijos. Apoyarlos, estimularlos a hacer más. Está bárbaro, está bárbaro. Te iba a hacer una pregunta ahora. Yo te iba a preguntar de los libros. ¿Eh? Los libros que vos me contabas. Sí, dos cosas. Digo, tengo algo ahí que yo escribí, que describo la bodega, que de repente eso le puede... La bodega. La bodega. Hablemos de vinos. Ponemos así. Yo lo que digo, para que tengan idea un poco de... ¿La bodega cómo surgió? Para la gente que no... La bodega surge por iniciativa, ya te digo, de mi abuelo y del hermano mayor, ¿ah? Que se meten en este emprendimiento el cerro era un lugar de muchas bodegas, muchas bodegas, sobre todo la parte del rincón del cerro. Acá en el casco creo que estaba la nuestra, no sé si había otra más, no estoy seguro, pero el rincón del cerro era un lugar de muchas bodegas, ¿no? Sí. Y bueno, y fue la bodega pasó los 80 años. Claro, sí, una cantidad de años, ¿no? Y tenía un mercado muy grande en su momento. Indudablemente el cerro y la teja eran los principales, claro. Pero repartía por todo Montevideo, ¿no? Tenía un día para el centro, otro día para los barrios más alejados. ¿Sigue funcionando la bodega? No. ¿Ah, no? No. Cerró hace 4 años. Ah, mirá. No, cerró lamentablemente. Qué lástima. Lamentablemente sí. Ahí dejamos un pedazo. Lo que pasa que hoy en día las competencias es muy bravo. Claro, el mercado cambió totalmente. El mercado cambió totalmente. Sí, tal cual. Sigue un primo mío, el más chico, pero digamos, no se elabora, ya no es la empresa familiar claro. que elaboraba, que tenía una línea de vinos importante, y sí, digo, cuesta mucho eso, cuesta, digo, ver el local cerrado, cuesta ver gente extraña en las casas también, claro. digo, ¿no? Claro. Donde vos pasaste tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, donde han pasado tantas cosas, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. No sé si les parece, les leo esto sí, de la bodega. Por favor, claro. A ver.
Esto es algo que yo titulé, también tiene que ver con lo mismo, ¿no? La saga familiar. Y entonces sobre la bodega escribí a esto, ¿no? La historia del vino es también la historia de muchas familias, cuyos apellidos se asocian con una bodega y tierras de vides. Aquellos inmigrantes italianos, portugueses, españoles, habían traído las cepas que con el tiempo se transformarían en las mejores uvas arriagues y vidielas del país. La abuela me contó que los primeros días de marzo el abuelo Manuel estrenaba alpargatas para pisar la uva en el lagar. Los hermanos habían fundado la bodega allá por el año 1919 en el viejo edificio de techo de chapa abovedado que fuera cancha de pelota vasca. Un fino papel de época que servía para envolver el vermú barquito muestra su logo, una pequeña embarcación a vela bogando donde se lee Juan y Manuel Lingeri, Bogotá 441, teléfono 22 11 48 Montevideo. Mi recuerdo de niño son camiones cargados hasta el tope con cajones de uva esperando turno para entrar al establecimiento vinícola. Los árboles empezaban a pintarse de ocres. Comienzo de clases, enjambres de niños rodeaban los camiones esperando el descuido de sus conductores para robar un racimo. Con el correr de los días toda la manzana olía a uva madura fermentada. El vehículo entraba marcha atrás y comenzaba la descarga. Pedro Otero alcanzaba los cajones que se vaciaban en una gran báscula. Se anotaba el peso y se volcaba su contenido al piso. Vicente Corbalán y Trillo con horquillas echaban jugo de uva que bebíamos con deleite. Guzmán tomaba una muestra y medía su graduación con el mostímetro. Comenzaba el proceso de maceración que llevaría distintos tiempos según el tipo de vino. Después de separado el ollejo y la semilla de la pulpa y jugo, se trasegaba a otra pileta. Se clarificaba, desborraba y filtraba para finalmente pasarlo a otra pileta o a toneles de madera para completar su tiempo de maduración. Al entrar a la bodega veíamos grandes piletas de material, tinas, toneles, barriles, bocois, bordalesas y pipas de roble de capacidades diferentes. La madera proporcionaba al vino un fino bouquet. Algunos de aquellos barriles procedían de Cuba de la importación de caña que hacía nuestro país. Parte de los toneles habían sido encargados a Mateo Sarich, un tonelero austríaco vecino del lugar. Había también damajuanas y botellas de vidrio que dejaban ver diferentes néctares y colores. Hileras de canastos de mimbre, casilleros de madera, bolsas de corchos, etiquetas que identificaban a los distintos vinos. Tinto, reserva, frutilla, clarete, moscatel, blanco, garnacha, oporto, jerez, mistela, vino seco, vermut, jugo de uva. Una prensa hidráulica, una máquina de embotellar y otra de tapar. Prensado el mosto sin jugo se convertía en orujo. El orujo se destilaba en un alambique, vasija que servía para destilar o extraer al fuego el espíritu o la esencia de cualquier sustancia. Para ello se encendía una caldera que funcionaba 24 horas. Había que controlar la temperatura. Carlos Antonio Lingeri y Santiago Baggio hacían esta tarea. La flema de la grapa obtenida era monopolizada por ANCAP. Las distintas variaciones de uvas provenían del Rincón del Cerro, Melilla, Cerrillo, Canelones y Santa Lucía. La quinta familiar llegó a producir 100.000 kilos de uva. La bodega elaboró hasta 650.000 litros de vino. El primer camión de reparto fue un Ford A que recorría los distintos barrios de Montevideo, siendo el Cerro y la Teja los puntos más fuertes. El Cerro era un lugar de bodegas. Aguerre, Ariosa, El Ordoy, Echeverri, Girardi, Lingeri, Perna, Reta, Rodríguez, Siviero, Tomasi, Trujillo, Zunino. El pequeño laboratorio situado sobre las oficinas entre pipetas, matraces, balanzas de precisión y tubos de ensayo, Pedro Droco combinaba yuyos importados de Alemania para hacer el vermut que le daban un particular sabor y aroma licoroso. En la oficina, una solícita María Esther Blanco atendía a proveedores, contestaba el teléfono, tomaba pedidos y facturaba. En el año 1953 se fundó la Organización Nacional de Vinicultores, siendo su primer presidente Manuel Lingeri. Otro pilar fundamental fue el padre salesiano Sebastián Barreto. El 26 de julio de 1963 se le otorgó al abuelo una medalla en reconocimiento a su trayectoria.
Mirá, Bien. qué lindo, el Qué relato lindo. al principio es como una pintura, yo lo contaba y yo Realmente vi la película. también, tal cual, vi la película, tal cual, Y para, si quieren, digo, precioso. para leer algo que tiene que ver también con la familia, este es el tríptico que repartimos en las escuelas donde trabajó mi madre. Y con respecto al cerro, dice, mi cerro. Perdón, Sí, porque estoy leyendo, el cerro en la poesía de Mercedes. Mercedes es mi madre. Claro, ahí va, Mercedes Ligieri Caimi. Ahí Bien, está. o sea que ahora vamos a leer una poesía de ella. De ella está. Genial. Mira, un pequeño currículum. Se desempeñó como docente en diversas escuelas, entre las que se destacan las números 29, 30, 54, 169, 95 y 126, todas ellas en las zonas del cerro. Magisterio y poesía son dos vocaciones que ocupan gran espacio en la vida. Mercedes suele recordar que la escuela número 30, que dirigió sus pasos de niña, la recibió luego como docente, creándose así un vínculo entrañable entre persona y casa de estudios. Disfrutó también de la enseñanza a los adolescentes al culminar su carrera en las aulas como profesora de idioma español. Bien, bien, ¿Ah? precioso. Y ahora le leo un poemita Por favor, corto por favor. que se llama Mi Cerro. Este barrio mío, callado y humilde, al cual de pequeña me hube entregado, aquí he nacido, familia he formado y 3 buenos hijos al país le he dado. Soy parte de este cerro, de su ancho río, de sus blancas playas y de sus caminos, de sus cielos amplios, sus aves errantes, del viento del sur, de estrellas brillantes, de sus primaveras caprichosas, lánguidas y de sus otoños llenos de nostalgia, pero sobre todo de su gente amable, cordial y sencilla, de gesto amigable. Aquí la docencia devanea en mis clases y ella me ha dejado cosas entrañables. Este otro poema que como otro canto, he escrito a mi barrio al que quiero tanto, y cuando de mí quede tan solo el recuerdo, que al nombrar me digan, ella era del cerro. Ay, Qué bien. ¿Está tu mamá escuchando esto? No. ¿No está escuchando? No. Bueno, le mandamos un saludo igual por ser maestra. Pero Porque seguramente seguramente a lo las vas a poder maestras escuchar porque te vamos a mandar. te vamos a mandar el Dale, audio. dale. Sí. Sí. Te decía, mamá está en esta residencial y a las 8 ya están. Ya. Claro, sí. Viste, las comidas son más temprano. Más temprano todo. Pero sí, bueno, sí. mañana cuando hable con ella, si la puedo ver, le voy a contar de Ahí va. esta Sí, experiencia claro. que me ha hecho ser famoso. Decirle que le mandamos un beso enorme también Sí. por ser maestra, porque saludamos a todas las maestras. Claro, no es verdad. sabíamos que tu mamá era maestra, así que le Saludamos. mandamos un beso bien grande también para ella. Bueno, muchas gracias. Sí. Así que bueno, así que el cerro, a mí me llama, vos sabés que cada vez me llama más la atención el tema del cerro. Te vas a ir queriendo Elaborando. venir a vivir para acá. Ha dado mucha gente de notoriedad, en todos los campos. Pero cantidad, Eh, sí. En la medicina, en la pintura, en el baile. ¿Qué es lo que tiene el cerro? El Somos agua. talentosos. El agua. Somos talentosos. Es el agua del cerro. ¿Te puedo hacer una pregunta de la infancia? Sí, claro. Cuando eras niño, Sí. ¿cruzaste la isla caminando alguna vez? No. ¿No? Sí que se cruza, pero no lo hicimos, no. Porque viste que a los niños les gusta hacer ese tipo de cosas. Sí. Sí hacíamos excursiones al cerro y nos metíamos por los bosques y las piedras y todo ese tipo de cosas. Y nos entreteníamos muchísimo en el fondo de la casa de los abuelos. Convocábamos a los otros chicos del barrio y en ese fondo la imaginación volaba. En aquella época éramos cowboys y indios Claro. y toda esa cosa, Se jugaba Pero diferente. aparte Sí, con nos verde, y divertíamos. lugar abierto con verde para correr los Claro. niños. Los caballetes eran los caballos. Claro. La imaginación era una cosa. Yo creo que es una cosa que a veces le falta, creo que ahora, A ¿no? los niños debería. Yo no dejo de reconocer todo lo que es la tecnología. Sí, pero le dan todo procesado. Y las horas que pasan frente al Todo televisor, procesado. digo, ¿no? Ya le dan todo procesado. La imaginación ya no tiene espacio en la No. cabecita de ellos. No, es Nosotros así. jugábamos, hasta la hora que nos llamaban para tomar la leche o para cenar. Claro. También había que cumplir ciertos Claro, horarios, ¿no? totalmente. A la hora que llegaba mi padre de la quinta, teníamos que estar los 3 para cenar. La familia tenía que cenar los 5 juntos, ¿no? Era como...
Claro, pero había hábitos. Ahora, Que eso Ay, es claro. importante. Hoy no hay. no, sí. Hoy sí, comen uno en un lado en la casa, otro en otro. sí, o si no, con el Con el celular. celular, comiendo con el También. celular en la Comen, mano. sí. Claro. Sí, Sí, sí. Sí, sí. Antes era mucho más lindo. Y había un peso de la familia, no sé si... Bueno, la historia de mi familia creo que es la historia de muchas familias del Cerro. Sí. Claro. Digo, ¿no? Los domingos el almuerzo era familiar, digo, aquellas mesas interminables, ¿no? Sí, sí. Es verdad. La que cocinaba era la abuela para las otras mujeres, ayudaban, pero Ayudaban, la sí, que sí. llevaba la batuta era... Hacía la Siempre era mayor, ensalada, la otra abuela. ponía la Sí, mesa. sí. En sus ollas. Aparte todo casero, todo Sí, claro, bueno, maravilloso. se mataba cerdo una vez al año, ¿no? Claro. Que íbamos todos, todo el familión iba a la matanza del cerdo, por supuesto nosotros niños no nos dejaban ver cuando lo mataban. Pero después veíamos a la abuela revolver aquel tacho de sangre para hacer las Pero aparte morcillas. hacía comida para todos. Claro, O sea, todo pero mundo salía con además, chorizo, al todo otro, mundo salía con al morcilla. otro día se seguía la segunda parte en el fondo de la casa de los abuelos. Claro. Y cuando se terminaba, se llevaba una probadita para los vecinos. Dos choricitos, un pedazo Claro. de panceta, se compartía. Claro. Se traían 20 litros de leche y había leche que iba para los vecinos. Claro. O si sabíamos que había un vecino que estaba pasando por una situación difícil, Se le ayudaba. Tiene como eso mucho del interior, porque Exacto, él lo cuenta. es así, y es yo así. Mi infancia en Salto me hace acordar Mira, mucho. los días de lluvia el abuelo sacaba su Playmon y nos llevaba a mi hermano y a mí, que éramos los que estábamos en edad escolar. Durante todo el trayecto a la escuela, el auto iba recogiendo chicos, hasta que no cabía uno. Como sardina en lata. Iban todos ahí. Y eso lo recuerdan al día de hoy. Claro. Claro. Personas grandes como yo. Sí. Tiene eso como del interior del cerro. Se ve que conservó eso. Sí. Tenemos hijos. Porque aparte digo, es un barrio que uno sale y sabe quién es el vecino de enfrente, sale sí, que... Exacto. claro. Hoy en día, ahí donde yo vivo, bueno, yo digo, yo aprendí a tener vecinos con él, porque en realidad yo salgo y no conozco a nadie, y me dice, pero Andrea, que él es el vecino allá, porque él también se crió en un barrio. Claro. Entonces tiene eso de Claro, barrio, de que solo saludar. que yo Soy no de lo tengo. Palermo, también con toda la familia, Claro. abuelo, bisabuelo, del italiano que se bajó el barco, todos en Palermo ahí. Claro. Mi abuela trabajaba en el hospital Pedro Vizca, en la calle Gonzalo Ramírez, donde es ahora la Facultad de Ciencias Económicas. Por eso también todas las familias del barrio nos conocemos Claro. de la misma manera, ¿no? Claro. Fíjate que yo, por ejemplo, conocí a mi bisabuelo, Alcaín, que murió de 101 años, el viejito. Hasta los 99 años, una lucidez el viejo. Venían del liceo a preguntarle, viste, de los saladeros, de las barracas de carbón, del tranvía, de las fiestas de las distintas colectividades. Una cosa impresionante. Conocí 7 tíos bisabuelos. Pero Claro. Porque también había... tranvía, ¿no? había- Eso del tranvía. Claro. Que siempre me interesó y nunca nadie me contó mucho. Yo no me acuerdo del tranvía y según dicen mis compañeros es porque me quiero hacer más joven de lo que soy. Pero no es cierto. Sí, es el rico ahí. De repente tuve algún problema, viste, con el tranvía y no lo vi en el diván cuando estuve, viste. Pero porque mis otros compañeros de mi edad lo recuerdan. Yo el día 16 no me acuerdo. Y la primera vez que recuerdo que anduve en tranvía fue cuando viajé, mi primer viaje a Buenos Aires, que sí lo hice en el hidroavión. Mira. De causa que acuatizaba, eso sí lo hice, doy fe, pero del tranvía me acuerdo que habíamos ido a la ciudad de La Plata y ahí subía un tranvía. Pero mamá cuenta cuando iban en el tranvía que el puente estaba abierto porque tenían que pasar las barcazas con carga hacia el Artigas, entonces el viejo, ¿no? Que era manejado además a tracción Sí, humana, ¿no? Entonces demoraban entre 20 y 30 minutos para volverlo. abrir y cerrar el puente. Claro, abrir. Entonces llegaban tarde, mamá iba a preparatorios del Bausá y toda la gente que iba a trabajar también. Y después dice que no les creían que habían llegado tarde porque el puente estaba abierto, ¿no? Mira lo que me inventan. Que me levantan.
Pero sí, bueno, y están los rieles todavía. Sí. Si tú vas ahí a la calle Norteamérica y Grecia, Sí, están los rieles todavía. Están marcados, sí. Sí, por eso siempre me llama la atención cada vez que, Claro. que paso por ahí. Y bueno, y era tipo carro de lechero, qué sé yo, porque, viste, subían, en el puerto subían la gente que trabajaba en las carbonerías con bolsas de carbón, que a veces les regalaban al motorman una bolsa. Después en la calle Paraguay subían los que trabajaban en las barracas de lana, que muchas veces dice que los dejaban porque olían muy feo. Después subía la gente que traía frutas y verduras del mercado para los comercios, y después la gente que viajaba. Sí, ¿no? sí. Era sí, muy pintoresco, ¿no? La verdad que sí, muy lindo. Haber vivido en esa época. La verdad que sí. Muy lindo, la verdad. Sí. Como el cerro en sus comienzos, prácticamente. Claro, aparte acá hay, yo siempre digo, acá hay de todo. Digo, hoy día no tenemos cine. No, pero tuvimos. Pero está el pero Florencio escuchame, Sánchez ahora. subimos. Sí, claro, igual a veces se usa Claro, también. tuvimos 2 cines. Sí, claro. Yo he Te digo ido. más hacia mi... Yo fui al Cerrense. Claro, bueno, yo fui al Cosmópolis y al Cerrense. Teatro, el Apolo y después el Florencio. Claro. Teníamos confitería, Ah, el Mónaco, donde íbamos a comer los ricos sándwiches. ¿dónde estaba? El Mónaco está donde está la panadería ahora. ¿Viste la panadería del edificio de Arreche? Sí. Que hay una panadería, ahí era el Mónaco. Una Qué confitería bueno. preciosa. Teníamos la heladería de Esteban, que hacía unos helados exquisitos al lado del Florencio. Eran yugoslavos, venían de todas partes de Montevideo a comer los helados. Era mísero con la bolita del helado, pero eran exquisitos. Valía la pena. Y después tenías, a lo largo de Grecia, tenías sastrerías. O sea, la gente se hacía el traje, usaba el traje. Un tío mío de mi papá era sastre, que estaba en Grecia y Perú, ¿puede ser? Sí, puede ser, sí. Bueno, ahí había una sastrería que era de... Sí, claro. Y del acá, tío mío. acá teníamos una en Grecia, entre República Argentina y Centroamérica, que era muy famosa, de Ribikauskas, que además trabajaba con mucha gente que venía en los barcos, que se venían a reparar ahí al varadero. Claro. Ubican el varadero pegado a la cancha de Rampla. Sí. No, Bueno, yo no. no, tú no. Bueno, ahí venían los barcos balleneros a repararse. Entonces, mientras los barcos se arreglaban, la tripulación dormía en lo que después fue el Liceo 11. Eso era un hotel, Claro, el Hotel un hotel. Duna. ¿tá? Y antes había sido la casa de los Miller, ¿tá? De una familia inglesa, ¿tá? Que era propietario también de todo el ¿Hotel terreno. tenía? O un hotel era. el Tuvimos un Liceo hotel, 11. claro. Sí, sí. Pero qué paquetería. Hotel donde pasaron la luna de miel muchas de nuestras familias, digo, ¿no? ¿Verá? Donde se reunía la gente que apoyaba la República en España. Mirá qué bien. ¿Verá? Sí. Bueno, y después tenía, yo qué sé, tiendas, cantidad de tiendas, ¿no? Almacenes, mueblerías, farmacias, librerías. Se podía independizar del Uruguay directamente, el cerro, ¿no? Es más, estuvimos en Tenía un momento economía por propia. crear un departamento, ser un departamento. Y vamos a hacer el del 21, porque el 20, ¿viste? La Ya gente que está está, el 20. el 20 ya está la gente que está en el exterior, nosotros íbamos a hacer el 21. El 21. Romper lazos con el resto. Hace una hora que tenemos acá al invitado hablando. Vamos a hablando, poner hablando. una pausa. Vamos a tomar un café, ponemos una canción. Y que yo me calle. Por favor. Algunos anuncios. Algunos anuncios. Bueno, vamos. Vamos a la pausa. Ahora me voy a fijar porque se ve que están llegando mensajes y Sí, nosotros vamos a mirar. no saludamos a nadie. Ando rodando por mi camino buscando puertas abiertas, señas que me hagan ver parques, bares, camas, trenes y lugares, cielos, infiernos, todo me da
empezamos nuevamente. Tenemos una cantidad de mensajes que le llegaron para Fernando. Muy bien. Vamos a leerlos. A ver. Walter Rodal dice: saludo grande para las intrometidas y su audiencia, sin olvidar sus invalorables colaboradores. Bueno, ese no te lleva adelante. Bueno, Joaquín Doldán nos dice... Se te fue, ¿no? Se me fue. Grande Fernando. Después, Sid Barrett, SHC, buenas tardes, noches, muy buen programa, saludos a Fernando. Soy Sergio Huerga del programa Los Locos de Atar. Tuve la oportunidad de presenciar la muestra y realmente está muy buena y recomendable. Y bueno, ahí me quedé cortada. Después tenías algo de Francis, no sé si lo tenés por ahí. Sí, Barrett era el guitarrista de Pink Floyd ahí que te escribió. A ver. Desde el más allá. Dice, sí, acá Francis Martín Santana dice: Fernando, contá del libro colectivo junto a Kiria Mateos y otras dos compañeras de ese equipo de Crecer en el Cerro. Después Adriana de Rivero dice: en sintonía, compañeras y compañeros, es cierto, los serrenses son la envidia de quienes no somos de ahí. Tiene un sentido de pertenencia que hace que quien vaya por allí lo detecte enseguida. Eso no se encuentra en otros barrios. Saludos a ustedes, a la visita y a la audiencia. Bueno, contamos un poco de lo que dice Francis, que creo que te Bueno, olvidaste. primero que nada, vamos a decir que Francis es partícipe de todas estas muestras, digo, ¿no? Por lo menos de las últimas 3 muestras, digo, y en esta ha tenido una participación grande, ¿no? Bien, colaborando. Sí, poniendo de él, digo, todo, ¿no? Realmente, sí, es muy creativo, además, consigue muchísimo material, baja fotografías, Qué bueno. Sí. Ahora tiene que balancear porque tiene una bebé y, Claro, y su claro. pareja también, y también las clases que tiene que dar él es el licenciado en historia, entonces tiene Claro. clases Por Zoom. por Zoom y todo eso, Claro. ¿no? Pero sí, hemos hecho bastante buena relación y bueno, es la tercera muestra que hacemos, digo, si Qué mal no bueno. recuerdo. Y lo que él decía que contara, bueno, yo tuve de profesora de idioma español en el liceo a Kiria Mateos en primero y segundo, y de literatura en cuarto y quinto. Buena docente, muy exigente, que hizo gustar la materia. Bueno, a mí literatura me gustó siempre, digo, ¿no? Sí, pero viste Soy que hay más las letras, docentes... pero hay docentes que te la hacen total, gustar más, realmente, ¿no? sí. También tuve como docente de literatura a Otermin, que también, digo, ¿no? Realmente muy buenos docentes. Quiere la vida, pasan los años, yo termino preparatorio, después entro en Facultad de Humanidades a hacer la licenciatura de Historia, después me pongo a militar, entonces dejo un poco de lado los estudios, viene el golpe de Estado, la intervención a la universidad, Ya se complicó todo. se complicó todo, y bueno, a nivel familiar también se nos complicó, y bueno, entonces él cerró la facultad, me puse a trabajar y no retomé lamentablemente más mis estudios, ¿no? Me quedó eso pendiente. ¿Qué estabas estudiando, Pero, Fernando? licenciatura de Historia. Licenciatura en Historia. Di el examen de ingreso al IPA y lo perdí. En aquel momento había que dar el examen de ingreso, no era nada fácil. Y bueno, entré a hacer la licenciatura de Historia en la Facultad de Humanidades y ya te digo, tenía prácticamente los cursos casi todos hechos. Tenía que ponerme a rendir exámenes y presentar monografía. Pero bueno, viste, uno opta por elige otras cosas. Y bueno. yo siempre digo que ese fue el error, digo, ¿no? Porque yo creo que el buen militante es buen militante si es también un buen estudiante, ¿no? Creo que hay que saber, pero bueno, está, no me arrepiento. Pero bueno, y tiempo después encuentro a Kiria Mateos en un taller de literatura en el Ateneo. Hice 2 años de taller de literatura con Kiria en el Ateneo. Entonces, en determinado momento, ella nos propone hacer un trabajo para sacar un libro sobre el cerro. Nos lo propone a 3 de sus alumnos, que éramos del cerro. Ana Echezarri, que su familia es la dueña de la farmacia Echezarri, está ahí en Grecia, y a otra chica, Cristina Almeida. Y bueno, y nos pusimos en esa tarea,
hicimos muchas entrevistas a distintas personas del cerro que sobresalían por algún motivo, yo qué sé, desde Aurora Pucheta, que fue maestra de muchas, o de casi todas las escuelas, la parte musical, digo, ¿no? Un médico como Arreche, claro. O una pianista como María Esther Castiglioni, qué sé yo, digo. Después se hicieron historias, recreamos partes de las historias. Yo hice un paseo con mi bisabuelo por los tiempos del cerro en la época de él, imaginario. Yo iba con él en el carro repartiendo la fruta, la verdura que tenían reparto en carro. Íbamos recorriendo el cerro y íbamos viendo los distintos lugares, las festividades en la fortaleza de la colectividad italiana, la colectividad española, los vascos, que cada uno tenía su día. Por ejemplo, la italiana el 20 de septiembre era el día que festejaban como más importante. Para esa colectividad mi bisabuela había hecho la primera bandera italiana hecha por ella a mano, y hace poco también hicimos un relevamiento en el cementerio del cerro, la parte vieja. Hay un panteón familiar, y fuimos también a sacar fotos del panteón que está abandonado de la colectividad 20 de septiembre, ¿no? Y fue una experiencia muy linda, ¿no? Después tuvimos las presentaciones en el Ateneo, hicimos acá en el Florencio Sánchez, y después en algún café también. Fue una experiencia muy, muy linda. Se agotó el libro, se nos fue de las manos, realmente viajó a Europa, a Australia, a Canadá, a Estados Unidos. Sí. Hasta el día de hoy, mira, todavía hay gente que pide y se nos agotó realmente. ¿Y no pensaron hacer una segunda edición? Sí, pero viste, sí. Kiria de todas formas ha sacado, ese se llama Crecer en el Cerro. Después hay otro libro que sacó, que ahora no me acuerdo el nombre, que tiene que ver con todo el tema del liceo, fundamentalmente, las anécdotas, Soñar en el Cerro. Soñar. Ahora, sí, el primero, Crecer en el Cerro, Soñar en el Cerro, y quiere sacar un tercero. Tienes una trilogía. Sí, está buenísimo. No hay dos sin claro. Es una trilogía. Y bueno, y ahí también incursionamos un poco en las letras, con pequeños relatos y cuentos. Se sacaron 2 libritos a fin del curso del Ateneo, que se llama Andar, y ahí, bueno, tenemos participación en algunos cuentos y relatos que siempre el cerro aparece, digo, ¿no? Claro. Es como, sí, la vida familiar. Yo además creo que yo no puedo desprenderme de mi persona, digo, cuando hablo, siempre hablo, viste, tiene que ver con algo mío, digo, claro. ¿No? Sí. Es como, no tengo esa capacidad que tienen otros escritores como para de abstraerse, ¿no? Claro, y sí, fue una muy linda experiencia, sí. Y bueno, después escribí algo, ya te digo, se llama La Saga Familiar, que es un poco el raconto de toda esta historia que les estuve contando, de esta muestra y eso. Y bueno, donde describo la chacra, la bodega, las reuniones familiares, todo ese tipo de cosas, ¿no? Las personalidades dentro de la familia. ¿Qué personalidad fuerte habían? Además de la abuela, que se ve que era una personalidad remarcada. La abuela, sí. Los abuelos fueron los dos. Sí, de personalidades fuertes. Sí, en distintos planos, ¿no? Claro, sí. En distintos planos, pero sí. ¿Era más un matriarcado eso? Sí. ¿Por qué será, no? Sí, además, claro, el abuelo murió relativamente joven, pero igual dejó una marca muy buena, muy linda. ¿Qué edad tenía tu abuelo cuando falleció? Más o menos, 70 y pico. Falleció en el 63. Yo estaba en primer año de liceo. Esas son las cosas que recuerdo que me quedaron marcadas.
El velatorio fue en la casa de los abuelos, Ah, se hacía se mucho hacía eso, en sí. la casa. en la casa grande, ¿no? 24 horas, ¿no? Entonces me acuerdo, bueno, el despertar en casa, no estar mis viejos, estar mi hermano, y bueno, mi hermana dormía, y una vecina que para nosotros fue una segunda abuela con el esposo, esperando que nos despertáramos, y bueno, ahí sabíamos que el desenlace iba a ser pronto, pero no teníamos la fecha, el día. Claro, sí. Pero el impacto, bueno, nos levantamos y fuimos para allí, no mi hermana, que se fue con mis primos a la casa de otros familiares, porque eran muy chicos además, pero digo, la casa era un mundo de gente, todo el jardín se fue llenando de palmas y de coronas. El abuelo era una persona muy vinculada, muy relacionada, no solo por su actividad comercial, sino, viste, por lo deportivo, por la sociedad de vitivinicultores, por los rotarios, Claro, muchos contactos tenía. Aparte del familión, y bueno, aquí yo digo, fue el primer contacto con la muerte, ¿no? Digamos. Claro. Que Vos fue tenías que edad más o 12 menos, años. 12 años, claro, esa edad impacta. Vinieron los compañeros del liceo con los inscriptos a vernos, y Claro. sí, ese mundo de gente es. Y bueno, la abuela se vistió de negro Y nunca más se lo sacó. y murió de 91 años vestida de negro, de luto. Claro, Sí. usaba así. Pero el luto no fue solo en la ropa, digo, ella adoptó una postura de vida, no fue más al cine, no fue más al teatro, Claro, se cortó no todo fue eso, más a sí. una fiesta, ella iba, si la reunión era en la casa de uno de sus hijos, pero si era en un salón, en un club, no fue a los 15 de sus nietas, o sea, para ella... La vida terminó- murió con el marido. Exacto. La vida social terminó con el marido, sí. Sí. Y en otras cosas evolucionó de una forma mucho mejor que la generación de sus hijos. Mirá, ¿en qué sentido, por ejemplo? En cuestiones sentimentales de sus nietos. No importa que esté divorciada, era Bueno, nada. que no era, viste, no lo Nada, pintaba para digo. ella, pero lo veía bien en un nieto de repente. No, pero mis padres se divorcian. A la pucha. Complicado entonces el tema para la abuela estuvo. Manijazo a la abuela, aparte. ¿Eh? Manijazo a la abuela. Eso no se sabe. No te Pero vale además, como yo. digo, mi vieja, digo, mujer de avanzada, digo, ¿no? Bueno, no fue fácil, digo. Claro. Y más en una familia como esa, ¿no? Y en Claro. una sociedad como, ¿no? Sí. Y con nosotros, digo, esa cosa, digo, yo sé que no fue, digamos, una evolución en lo político, sino fue, digo, creo que un reconocimiento, en este caso particular a mí, digo, ¿no? En las últimas elecciones que votó lo que yo votaba. Que cuando... ¿Qué es lo que vota la mayoría del cerro? Exacto. Bien. Y, A no decir, pero... mi familia era una familia tradicional, digo, ¿no? Entonces, digo, en el 71 nos habíamos radicalizado mucho los jóvenes, ¿no? Demasiado, yo creo, ¿no? Yo me levantaba de la mesa y me iba por las discusiones, ¿no? Tiraba la mesa así para arriba. Tanto es así que se suspendieron los cumpleaños. ¡Ah, la pucha! Los 3 meses anteriores a las elecciones se suspendieron los claro. cumpleaños para que no hubiera una Y pensar cultura que ahora- familiar. Sí. Claro, estábamos muy radicalizados. Claro. Pensar que ahora se dice que estamos radicalizados. No. Eso era No, radicalizado. sí. No. Además, yo cometí el error de quedarme a militar en el barrio. ¿Tá? Mi hermano, mucho más inteligente, tenía una novia en Iba a Punta Carretas, fue a militar a Punta Carretas. Entonces yo era el comunista Claro, en el barrio. obviamente, Entonces claro. los cuentos venían, ¿no? Eran los tuyos los cuentos que venían, ¿no? Sí. Del hermano. Pero también debo decir algo, ¿no? Yo estuve detenido unos días en el 74 Ah, caramba. y ahí la familia cerró filas. Discutimos mientras no toquen a uno. Exacto. Claro. Mientras no nos toquen a nadie. Y la los familia. vecinos que no comulgaban para nada con nuestra Sí, la postura política. digo, de acompañar a mis viejos, de solidarizarse con toda la Y situación. aparte caíste en un año muy complicado. Sí, 74. sí, además 3 nombres de nosotros no aparecían en las listas, entonces la imaginación, digo, de las Peor, familias, peor, claro. peor.
Sí, momentos muy duros, muy duros. Mi hermano se tuvo que exiliar. Sí, fue un descompaginamiento Exacto. familiar, Y digamos, pero ahí estuvo la familia. Exacto. Y bueno, como te decía, en las últimas elecciones que votó abuela, me preguntó, dice, ¿vos qué vas a votar, abuela? Vos sabés perfectamente. Bueno, me dice, porque yo voy a votar de lo que vos votás. En mi vida. ¿Estás segura? Sí, sí. Es la chochera, me ha dicho toda la resto de No, la familia, está no. chocha. Y claro, porque ella siempre consultó con el abuelo ¿Qué votaba? que votaba. Mi abuelo no votaba en Uruguay porque era argentino y nunca se había nacionalizado. ¿No? Claro. Entonces, cuando fallece mi abuelo, pasa a consultar con su hijo mayor, varón. La mayor era mamá, pero era mujer. Claro, obviamente. Entonces, ese rol lo desempeñaba mi tío. Claro. ¿Tá? Entonces, votaba lo que votaba mi tío, Y sí. que no era lo que votaba yo. Claro. Y después empezó a prestar atención al nieto. Entonces, claro, yo creo que ahí hubo como un reconocimiento a mí, digo, ¿no? Yo siempre tuve un vínculo muy lindo con ella. Y sé que votó porque mi hermana la llevó a votar y entró al cuarto Claro. y le dijo, ¿cuál es la lista que va a votar Fernando? Y ahí fue la lista que le dio a mi hermana y la que puso a nosotros, ¿no? Perfecto. Entonces creo que eso fue un reconocimiento Claro, a mí que claro para que mí me sí. llenó de orgullo y de, digo, porque sé que esta mujer, digo, como que... Se tuvo que realmente desestructurar Sí. por dentro Exacto. para realmente darte un apoyo. Exacto. Qué bueno, exacto. muy bueno, la verdad. Y supo, ya te digo, estar en los momentos jodidos, supo estar. Podía no estar de acuerdo con un montón Sí, de sí, cosas, sí, sí. pero Para la- primaba la familia. Claro, Ya ¿no? está. El que tocaba a la familia. Claro. lo Nos tocaba. podemos pelear todo entre nosotros, no podemos hacer más Exacto. cumpleaños, nada, pero Exacto. toca si uno de afuera a tocar y se Exacto, armó. exacto. Claro, Claro. tal cual. El día que yo llegué a casa, bueno, te puedo asegurar que se llenó la casa de gente. Me imagino, claro. Se llenó la casa de gente. Me imagino. Te- Me imagino. La te lo- familia no podría quedar. Te lo cuento y me erizó todo. Y sí, Ay, sí, claro. te creo Sí. totalmente. Momentos muy Te creo. Que grandes. nos tocó muy de cerca y muy, como a tantos, ¿no? Y sí, Y lo de- y sí, lo- sí, y sí. uno dice siempre lo de uno no ¿Quién fue no nada. tiene a alguien de la Claro, familia que estuvo en esa claro, situación? Claro, sí. Tal cual. Muy fuerte. Tal cual. Bueno, vamos ya más o menos cerrando Sí. con el invitado porque nos vamos a quedar todavía con ganas enseguida. Y ahora que se está poniendo más interesante Claro. el tema, ¿viste? Tendrá Capaz que algún día volver. tendré Vamos a tener que volver. Tendrá Vamos a que tener que volver. volver. Y sí, no va a quedar otra. Les cuento. Nos quedaron los 10 días. La semana que viene ya tenemos Lo acá de ponemos nuevo. de panelista una vez al mes. Los 10 días Claro. que estuve de vacaciones. Le damos una columna una vez al mes. Exactamente. En el spa, los 10 días de spa. Los hoteles que tuve. Claro, los hoteles. Te vamos a hacer el regalito de parte de Bueno, muchas Intrometida. gracias. El programa Mirá, Intrometidas. muchísimas gracias. Muchas gracias Con por haber regalo y venido. todo. No, por favor. Haber no, compartido toda esta historia. Ay, familiar sí, tan la verdad linda, que lindísimo. Interesante. ¿Qué es el regalo, ver? ¿Te tengo que abrir? Sí, ¿no? Que acá nos están ¡Oh, mirá! ¡Qué bueno! No va a ser para tomar vino, pero No, que sea para no. la mañana. Sí, para tomar el café, qué Ahí buena, va. preciosa. Estos colores. Oh, muchas gracias. Bueno. Hermosa realmente. Bueno. Bueno, que la disfrute, Como la que la gente que hizo la disfrute. entrevista, ¿eh? Gracias. Que la disfrute, Fernando. Bueno, nosotros vamos a decir quién ganó. Vamos El al sorteo, vamos al Voy sorteo. a... tengo los nombres de quienes... Mis lentes. Ay, sos un peligro. Soy un peligro. Tengo los nombres de quienes respondieron Hmm. cuando comienza la primavera en el hemisferio norte. Bien. El 21 de marzo. Pero, como tuvieron tan buena voluntad muchos de contestar, y realmente puede ser que empiece el 22 o el 23, como pusieron. Y sí, Bien, sí, la 20, primavera, entre- no se sabe. por ahí anda, ahí va. Ahí, ¿viste? con todos los cambios del coronavirus y de todo. Se corren las fichas por un lado y para el otro. María A. García Sí. contestó. Gustavo Sosa, Para que Karina Arcous, Ana Surjanov, Laura Patricia Burjevas y Richard Quiroga. Entre Bien. ellos vamos a hacer el sorteo. Bien. Y va a sacar un papelito, Fernando. Bueno, A ver a quién sacó. A María García. A María García, Creo que bien, Ángeles. 20 de marzo, Ahí está, perfecto. así que nos vamos a comunicar con Ya ella. nos comunicamos con ella. Y le vamos a contar que se ganó el corte del pelo de Corte. Lilian Esteves. ¿Tenemos el número por ahí de Lilian? Eh,
Otra vez Vos se me lo perdió. tenías. Sí, tenés razón. Lo vas teniendo y lo vas Mirá, perdiendo. Ahí Ahí es lo tenés, este, ¿no? Ahí, en este papel. Es que yo no sé, En no. el tuyo. Pero el tema es que yo no sé dónde lo metí. porque el tuyo es este. Vamos, chicas. Ay, perdón. Estamos en la radio. Yo por algún lado lo tenía, Bueno, Gise. espera. Lástima que no. Bueno, pero escuchame una cosa. ¿Le decimos el nombre y luego la llamamos? No, ¿Te yo ya se lo parece? puedo decir ahora mismo, en este momento. Ah, bueno, está. Vos querés eso. Yo no sé qué hice con mi... 099 026 612 es el número de Liliana, estilista, que nos regaló el corte de pelo, Perfecto. el lavado y brushing para María Bien. Ángeles García. Muy bien. Así que bueno, terminamos un programa más. Feliz cumpleaños para nosotros. Feliz cumpleaños para nosotros. Y nos vamos con una canción que tiene que ver con la primavera. Vamos de nuevo. Perfecto. Bien. Bueno, Estéreo, Primavera Cero. Genial. Nos vamos con eso. Nos vamos con la Vamos. canción. Muy bien. ¿Terminaste? Bien. Y vamos a la... Fluorescente azul, luz que baña mis sentidos, donde todo empiece a ser real. Siempre vuelve a dar nuevas chances, una vuelta más. Entera. Nena, tal vez fui un sueño de otro, un rumbo incierto. La verdad es que nadie vive sin amor. Y ahora estoy aquí, temblando. En la Crazy seguimos en salsa. Esto es salsa, un paseo musical por todos los ritmos de este género que hace mover al mundo. Ahora, los lunes y jueves, de 18 a 20, por aquí, por 98.3, Crazy FM. Crazy FM. Hola, Elena Suárez. Hola, Elena Fonseca. Este domingo y todos los domingos a las 21:30 horas, escuchanos por Crazy FM 98.3, la radio comunitaria del Cerro. Somos políticamente incorrectas. Somos feministas.